Seguimos en Infobae TV y ya nos metemos con el tema del paro nacional. Te cuento, Lucas, que lo arranqué el paro hoy en Castelar a las 12 de la noche. Estuve ahí con los compañeros del Pollo Sobrero viendo cómo se cocina un paro nacional. Pero ahora está con nosotros el diputado nacional, obviamente coequiper del Pollo Sobrero, es obviamente Nicolás del Caño, mendocino del Partido Obrero, diputado nacional. Que quieres una denuncia, Morando, Antonio. A ver, dígala. Nosotros lo hemos entrevistado a Nicolás del Caño cuando estaba en plena campaña electoral, no sé si lo recuerda, sí. Semanas antes de la elección, que podía ser, la sorpresa, todo eso. Abandonó la remera, abandonó la chomba, se volvió diputado nacional y arrancó con pantalón de vestir y camisa. Una denuncia tremenda. Lo dominó, el partido lo dominó. Se pasó al PRO. Se pasó al PRO. La banca le hizo cambiar la vestimenta. Usted sabe que pantalón pinzado y camisa adentro es típico del PRO. Lo tiene la marca registrada. No. Sin corbata. No, por supuesto que no. ¿Cómo vio lo de hoy? ¿Le parece masivo como se esperaba? Sí, yo creo que el paro ha sido contundente, que ha habido de parte de los trabajadores una voluntad masiva de parar, para manifestar, por supuesto, su rechazo al ajuste, a la inflación que carcome el salario de los trabajadores, a los tarifazos, también el rechazo a la situación laboral del 40% de los trabajadores que hoy se encuentran precarizados, en negro o alguna forma de contratación no registrada, y que eso se ha mantenido durante toda esta década, ¿no? Hay que decirlo claramente, y me parece que se quiere poner en el centro del debate quién han sido los convocantes, ¿no? de las centrales sindicales al paro. El paro opositor, como dijo Tiempo Argentino hoy. Claro, digo, está claro que si fuera por eso, en la historia del movimiento obrero argentino no se podría haber hecho, los trabajadores no habrían hecho ningún paro. O sea, hay una bronca de los trabajadores muy clara, ¿no? Y eso se está expresando en el día de hoy. Mira, hay fábricas como Kraft, como PepsiCo, donde el sindicato de Daer no convocó a la huelga, los trabajadores hicieron asamblea, unánimemente decidieron parar. Es decir, fíjate, en el subterráneo hubo también mi compañero Claudio Le Carbonara, sí. Estuvo acá hace un ratito del Partido Trabajadores Socialista, al que yo pertenezco. ¿Tiene chofer de Le Carbonara? Porque lo vi con un auto esperándolo. ¿Lo pregunto en serio? No, seguramente estaba con nuestros compañeros, pero... Porque ya agarró todos los vicios del sindicalismo, ya metió Fercho un año adentro del sindicalismo y ya tiene chofer. No, Claudio creo que es un ejemplo de los trabajadores que son delegados y que son justamente trabajadores, sí, ¿no? Trabajan y a la vez representan... Le pregunto porque estaba estacionado el auto, quizá era un remis con justo alguien de Metrovías conduciendo, pero puede ser que me esté equivocando. No, por supuesto que jamás Metrovías, a la cual Claudio enfrenta su política todo el tiempo, va a ser eso, digamos. Igual la izquierda hizo la parte más contundente, ¿no? Del paro, la parte de los piquetes, los 50 cortes simultáneos, obligaron a Capitanich que no se vaya de viaje, si viera a La Rioja se quedó acá por eso. Sí, yo te diría que nosotros somos parte de un sector de los trabajadores, del movimiento obrero combativo, del sindicalismo combativo, antiburocrático, que, como te decía recién, son los únicos lugares donde se realizaron asambleas, ¿no? De trabajadores, donde los trabajadores discutieron y decidieron si había que parar, por qué razones. Vos decís que es más legítimo el paro que hicieron ustedes que otros. Y los piquetes también, porque fue una decisión de los trabajadores realizar el piquete para plantear la exigencia de que sea un verdadero plan de lucha para derrotar el ajuste. Porque vos me decías, como el paro es contundente, ¿no? Bueno, pero esto muestra que hay una fuerza de los trabajadores muy importante que tiene que hacerse valer y esto tiene que continuar. Digo, ese es el problema uno de los problemas de... Nos está mirando Novarecio y después me dice que soy un gorila explícito. A ver, yo estoy de acuerdo con la protesta. Ahora, yo miraba imágenes de la Ilia, por ejemplo, y eran 15 personas jugando al fútbol en la Ilia, donde viajan 40.000 todos los días. ¿No te parece un poco excesivo que corten toda una autopista? ¿No podrían cortar 2 carriles, ir con la bandera, en vez de cortar toda una autopista, por ejemplo? Mira, yo digo... Igual es la gente de la Villa 31, no necesariamente la de ustedes, pero... Digamos, los métodos de los piquetes, por supuesto que puede generar cierto malestar, pero en un montón de sectores se comprende cuáles son los reclamos. Hoy estamos en un paro nacional. Yo estuve en el Puente Pueyrredón acompañando trabajadores de Coca-Cola, trabajadores ferroviarios, trabajadores aeronáuticos que paralizaron totalmente los aeropuertos. ¿Vos decís que el tipo laburante está de acuerdo con cortar una autopista? ¿Que 15 personas corten una autopista? No, yo te estoy diciendo que hay una medida que se tomó en forma democrática entre los trabajadores que fue expresar en forma activa el paro, cosa que
los convocantes no lo plantearon, por supuesto, porque bueno, nosotros consideramos que es una medida que debería tardía y es una medida que hasta ahora es una medida aislada. Yo he participado apoyando trabajadores de Valeo, una empresa autopartista de Córdoba, que sufrieron despidos, tomaron la fábrica, no vimos a ninguno de estos dirigentes apoyarlos. Los trabajadores de Liliana en Rosario también sufrieron despidos. No vimos a ninguno de estos dirigentes llamar a ninguna acción. Vimos una huelga de 17 días de los trabajadores bonaerenses de la educación por el salario. Tampoco eso me parece que es importante tener en cuenta para que después no queden luchas aisladas de un montón de trabajadores que van a seguir en conflicto, ¿no? Y me parece que lo importante es que tenemos que derrotar el ajuste del gobierno. Después, por supuesto, nosotros no estamos con Barrio Nuevo Moyano, eso está muy claro. Creo que es una estupidez lo que dice Capitanich. Creo que trata como tontos, digamos, a los trabajadores al plantear que nosotros seguimos a Moyano y Barrio Nuevo. Digo, hay un paro nacional contra el ajuste y eso es lo que se ha hecho hoy. Por otro lado, quería denunciar, ya que vos decías el tema de las denuncias, quería denunciar el día de hoy la represión de la Gendarmería y particularmente la infiltración de un agente de inteligencia que fue quien provocó todos los problemas que hubieron hoy y la represión posterior. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? A ver. Un agente de inteligencia se infiltró entre los trabajadores con una cámara, como lo hacían cuando nosotros denunciamos lo del Proyecto X. Sí. Igual. Se le pidió que se retirara, no se retiró, empezó a agredir a los trabajadores. El que sea que era periodista, que sea. No, tenía un gendarmería, decía atrás. Se le pidió que se retirara de pero no era mucha inteligencia, digamos, si tenía un por eso. de gendarmería. No, por eso digo. ¿Y él por qué decía que estaba grabando? Estaban tomando justamente imágenes, se le pidió que se retirara, no dio ninguna explicación de nada, digo. Entonces, me parece que esto nosotros vamos a pedir ahora la interpelación a Bernie, porque ya no puede ser que se utilice la inteligencia para espiar a los trabajadores, para hacer montar provocaciones, porque a partir de eso la Gendarmería empezó a intervenir para defender a este agente de inteligencia. Con los cortes, hoy me pasó algo, no es la palabra, algo particular. Viajé con Pablo Micheli de la CTA, íbamos en el auto de acá hasta la sede de la CTA, lo iba entrevistando yo en el auto y nos encontramos con un corte ahí en Corrientes y Junín. Un corte que estaba llevando adelante el MST, que forma parte, si no me equivoco, dentro de los partidos izquierdos. No está en el frente de izquierda. Es Vilma Ripoll. Sí. El MST forma parte de la CTA. Se votó en la CTA si se cortaba o no se cortaba. Y el MST perdió. Y aún así cortó. Y Micheli me dice, pero pará, mira la bandera del MST. Y Micheli me dice, pero votamos y perdieron. Entonces ahí me llamó a Ripoll y... Entonces, a lo que voy es, ¿por qué los partidos de izquierda, y no quiero generalizar, pero gran parte, tienen el tema del corte de calles como algo totalmente innegociable? No. Digo, no es algo... Si hoy se podía hacer, y vuelvo al tema porque creo que le estamos errando en la ejecución. Hoy el paro se podía haber hecho igual, sí, sin realizar ningún tipo de corte. De hecho, y esto también desmiente lo que dice el gobierno, de que el problema de la falta de transporte y de los piquetes fue lo que impidió que muchos trabajadores fueran hoy a sus lugares de trabajo. Y sin embargo, los piquetes empezaron después de que muchas fábricas, como te decía anteriormente, donde los sindicatos no convocaban a la huelga, ya habían parado. O muchos trabajadores decidieron no ir a trabajar, aunque no tuvieron la oportunidad de discutirlo en asambleas, en sus lugares de trabajo. Entonces, nosotros no es innegociable el tema de los piquetes. Es decir, es una forma... Es más, yo estuve en el Puente Pueyrredón y antes de venir para acá, seguí el piquete, tomé 3 cuadras, una vía alternativa y vine perfectamente. O sea, no es que se impide que la gente se desplace, digo. Entonces, creo que hay una voluntad... Bueno, no hay colectivos, no hay subte, digamos. No. Digo, obviamente, el paro de los trabajadores de transporte incide en esto, por supuesto. Ahora, eso no quiere decir... El 80% de la gente que se mueve en la ciudad lo hace en transporte público. Sí, igual considero que si nosotros hacemos foco ahí, le estamos quitando a los trabajadores de transporte la posibilidad de realizar un paro. Claro, de realizar un paro, y es una muestra de la fuerza que tienen los trabajadores, digo, ¿no? Entonces,
me parece muy importante destacar esto, ¿no? de que los piquetes no es que sea innegociable. Nosotros, por ejemplo, frente al tema de la condena a cadena perpetua a los trabajadores petroleros de las eras, realizamos los piquetes el 27 de febrero, que sufrimos represión, porque no quedaba otra alternativa, porque no se hacía eco absolutamente nadie de esta situación. Entonces no quedó otra alternativa. Inclusive el método del piquete, del corte de calle, etcétera, es un método que ha sido utilizado por los trabajadores desocupados en los años 90 para plantear justamente la necesidad de trabajo genuino. Inclusive lo vimos aquí en la capital, los cortes de calle frente a los cortes de luz que hubo masivos. Es decir, no es un método particular de la izquierda, digo, es un método que se utiliza. Los auténticos, los únicos, los métodos piqueteros, me sale de la canción de la mano. por eso te digo, los piquetes surgieron frente a los enormes, la enorme cantidad de trabajadores desocupados que quedaron con la privatización de YPF, en Tartagal, lo vimos en Mosconi, en Salta, y también lo vimos en Cutralcó. Digo, allí surgieron el tema de este método de lucha que con más fuerza, ¿no? Porque esto viene de mucho antes, ¿no? Entonces creo que no hay que deslegitimar los métodos de lucha que hacen los trabajadores, y el gobierno tiene que hacerse cargo de que, dicen, el paro es político. Es decir, hay una política de ajustar y descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores. ¿Fue exitoso el paro de hoy? Para mí fue exitoso, por supuesto. Se expresó la bronca de los trabajadores que no quieren esta política. Y si no responden, van a un paro de 36 horas. Bueno, eso habrá que ver si las centrales sindicales van a convocar un paro de 36 horas. Nosotros vamos a impulsar nuestros compañeros como Claudio La Carbonell en el subte, los compañeros de la Comisión Interna de Kraft, trabajadores ferroviarios, de Coca-Cola, de distintas fábricas, empresas a lo largo y a lo ancho del país. Impulsaremos, por supuesto, la continuidad del plan de lucha. Que las centrales sindicales lo convoquen. Fíjate lo que pasó con el 20N del 2012. Se convocó un paro y después no se volvió a plantear ningún tipo de plan de lucha, ¿no? Por eso también los piquetes para exigir un verdadero plan de lucha para que triunfe la lucha de los trabajadores. Gracias, Del Caño. Nicolás Del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, gracias por estar en Infobae TV. Nosotros, Luzca, nos despedimos. Sí, nos despedimos hasta mañana, acuérdense, de 13 a 14 horas. Lo vamos a ver, gracias. Nos repartimos los CDs de uno cada uno, de Mustafa y DJ Manuvers. Yo soy Baba y él es Mustafa. ¿Qué tema ese? Me quedé pensando en las críticas que hicieron al Sarmiento, las críticas que hicieron de la inseguridad, que vienen todos los días al oeste, no viajan bien. Declaraciones llamativas, lo de la droga también. Me quedé pensando en eso. Y piénsenlo, pueden mirar todo esto de nuevo en Infobae TV. Nos vemos mañana, Lucas. Hasta mañana, chau.